a Luis Garría, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE, para analizar algunos de los últimos mensajes que hemos conocido por parte del Banco Central Europeo. Luis, muy buenas. Buenas tardes, Marta. Encantado de estar con vosotros y menuda tarde llena de mensajes llevamos. Desde luego, no nos estamos aburriendo, ni mucho menos, y Luis, aventuro que tú tampoco. Como decimos, Guindos, en esa entrevista a Bloomberg dejaba la puerta abierta a una subida de tipos en julio. Sí que es cierto que literal, él no ha llegado a decir va a haber una subida de tipos de interés en julio o podría haber una subida de tipos de interés en julio, pero cuando se le ha preguntado por esa posibilidad, después, como decimos, de las declaraciones que hizo ayer Kazaks o las que también hizo Nagel, ha dicho, bueno, teóricamente todo es posible. Lo que sí ha dicho es que no ve motivos para que no finalice en julio el APP y que a partir de ahí ya se podría contemplar esa subida de tipos de interés. De hecho, por parte de las últimas reuniones del Banco Central Europeo, bien sabemos que primero marcaban la finalización del programa APP y que ya a partir de ese momento podríamos ver la subida de tipos. ¿Cómo debemos interpretar las últimas declaraciones de Luis de Guindos, sobre todo viendo el repunte que ha experimentado el euro después de conocer ese mensaje? Totalmente. Estamos en un momento de absoluto nerviosismo general. Si realmente nos tranquilizamos un poco y nos vamos a la declaración de Christine Lagarde en marzo, sustancialmente no ha cambiado absolutamente nada. A Luis de Guindos hoy le han preguntado por decimonovena vez si él cree que van a subir los tipos de interés y la respuesta que ha dado ha cambiado sutilmente en relación con otras. Y lo que ha dicho es, teóricamente todo es posible, que es lo que estabas comentando, Marta. Teóricamente todo es posible para mí, no es ni ambiguo. Realmente lo que está diciendo es de momento no. Y si vamos a marzo, Christine Lagarde lo que estaba comentando es el APP se suspende en junio. Desde marzo ya hemos dicho que el Banco Central corta el grifo sistemático. Esperábamos antes de marzo unas inyecciones de liquidez de 270.000 millones de euros finalizando en diciembre y Christine Lagarde esos 270.000 millones de euros los recortó en 180.000 millones de euros, hasta los 90.000. Desde marzo nada ha cambiado. Lo que pasa es que tenemos un momento de absoluto estrés y un pequeño suspiro de Luis de Guindos provoca el alza que acabamos de ver, que justo después de hablar Christine Lagarde y volver a decir lo mismo, insistir en la flexibilidad, todo esto de la inflación es coyuntural debido a la energía, se ha vuelto a tranquilizar un poquito esa subida del euro. Marta, estamos en un momento de absoluta incertidumbre, de mucho nerviosismo y yo creo que aunque sea un ratito esta tarde necesitamos calma. Veremos si la encontramos a lo largo de estas horas de programa. Mientras estabas indicando, ¿no?, cómo el mensaje de Christine Lagarde apenas ha variado, se ha mantenido muy consistente a lo largo de los últimos meses, sobre todo a pesar de ver pues, cómo la inflación no se ha mantenido ni mucho menos consistente, sino que ha ido increciendo. Hoy, de hecho, estábamos viendo cómo el IPC de la eurozona se ha situado en el 7,4% en marzo, máximo histórico desde que tenemos datos. Luis, claro, el mensaje que ha trasladado Lagarde, que va a hablar a lo largo de esta tarde, pero ya ha hablado en el marco del Fondo Monetario Internacional, se ha mantenido bastante más neutral en las declaraciones, sigue insistiendo en que el Banco Central Europeo es data dependent, como ellos dicen, en que depende sobre todo de los datos, observar y ver sigue siendo el mensaje central, no ha querido aventurarse tanto respecto a cuándo podría producirse esa subida de tipos de interés. Recordemos, la semana pasada teníamos ya la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Claro, ahora ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de las palabras de Lagarde esta tarde y cuál es el marco que se abre, sobre todo en la forma en la que pueda ir evolucionando su mensaje? Perfecto. Por un lado, yo creo que esta tarde lo que podemos esperar es un mensaje muy parecido al que tuvimos en marzo. Luego, todos tenemos que mirar a Alemania. Alemania tiene un problema coyuntural que se llama el 60% de su gas natural viene de Rusia. Y eso tiene una presión tanto en precios como en política exterior absolutamente determinante. Si Alemania le cortara el gas a Rusia, pues probablemente la economía alemana implosionara y no hubiera que subir tipos de interés, sino que habría que volver a grandes inyecciones de liquidez. Pero para mí eso es un escenario hoy por hoy inimaginable, aunque como bien dice Luis de Guindos, teóricamente todo es posible. Yo lo que creo es que esta tarde vamos a ver un mensaje tranquilizador, un mensaje en línea con los anteriores mensajes, no negando la realidad. Hay problemas muy grandes, muy serios en Ucrania,
Alemania tiene problemas coyunturales también. El sur de Europa está en una situación delicadísima debido a la gestión de la política fiscal. En el sur de Europa necesitamos reformas estructurales y no nos podemos permitir el lujo de subir los tipos de interés en la situación actual. Es más, se recorta el APP, pero probablemente para España sigamos recibiendo inyecciones de liquidez. A mí, si me preguntan, que me estáis preguntando, yo prefiero ser duro y decir, se va a cortar el grifo totalmente. ¿Por qué? Para que el gobierno español reaccione y empiece con todas las reformas que son necesarias. Pero de momento, centrándome en tu pregunta, Marta, esta tarde, ¿qué esperamos? Continuidad en el discurso de Lagarde y todos a mirar a Alemania, porque Alemania y la inflación tienen relación absolutamente directa con la energía y sí que en Alemania hay mucha gente de manera interna que le tiene absoluto pánico a la inflación. Y estábamos hablando de que vamos a llegar a 2 dígitos. En el caso de que llegáramos a los 2 dígitos, pues probablemente no le quedara más remedio al Banco Central Europeo, que insisto, está en Frankfurt, Frankfurt es Alemania, que subir los tipos de interés o lanzar algún mensaje en ese estilo. Aún así, yo en términos generales estoy tranquilo y me voy a ir a diciembre, a final del año 2021, finales del año pasado, cuando los 3 bancos centrales, de manera coordinada, estoy pensando en el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, respondieron por 3 caminos diferentes. El Banco de Inglaterra subió un poquito los tipos de interés. La Reserva Federal anunció un camino de subidas de tipos que está cumpliendo. Y el Banco Central Europeo dijo, no voy a subir los tipos de interés durante el 2022. Yo creo que en ese sentido Christine Lagarde va a ser fiel a su palabra y no va a subir los tipos de interés en 2022, aunque de vez en cuando veamos rumores como el que hemos visto hoy, que yo creo que tienen un objetivo más de tranquilizar a los halcones nerviosos que de realmente incitar a una subida de tipos próxima. Luis, por tanto, Europa no puede permitirse subir los tipos de interés. Es algo que cuando hablábamos, por ejemplo, de las subidas en el caso de Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, en los últimos anuncios que ha ido haciendo y además con el foco puesto también, insisto, en la semana que viene, que tenemos reunión de política monetaria el miércoles, vamos a conocer las declaraciones de Jerome Powell, se espera una subida de 50 puntos básicos. En este caso, siempre hablábamos, por parte de la Reserva Federal, veíamos esa insistencia en que la economía estadounidense puede resistir, está en una posición de fortaleza para resistir este aumento de tipos de interés, incluso un aumento más agresivo de lo que se esperaba en un inicio. Interpretamos, por tanto, que en el caso de Europa es muy distinta la situación. Europa no puede permitirse, porque la economía no podría sostener una subida de tipos agresiva o no agresiva, una subida de tipos sin más. Y respecto a lo que decías de Alemania, bien sabemos las presiones que suele ejercer el Bundesbank sobre el Banco Central Europeo. En este caso podemos seguir viendo una presión mayor para que el Banco Central Europeo vaya acelerando su actuación. A ver, teóricamente todo es posible, parafraseando una vez más a Luis de Guindos. Dicho eso, estoy muy de acuerdo, Marta, con lo que estás comentando. Hay que sacar el bisturí cuando pensamos en la política monetaria de Estados Unidos. No olvidemos que las últimas inyecciones de liquidez, pero bajo el gobierno de Trump primero y después de Biden, fueron inyecciones de liquidez directamente en cheques a los ciudadanos. Eso tiene un impacto en la inflación directo. Y frente a aquella medida absolutamente agresiva, la Reserva Federal está respondiendo con otra medida absolutamente agresiva, que es la subida de tipos, como la está haciendo. Aunque en general tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal han inyectado liquidez al sistema, la Fed lo hizo de manera más agresiva y de ese modo está corrigiendo de manera más agresiva. En Europa, en cambio, tenemos una situación mucho más compleja. Por un lado, estamos en mitad de una guerra y por otro lado hay que diferenciar el norte de Europa del sur de Europa. Y en el sur de Europa tenemos una alta dependencia de la deuda pública, según estamos ahora, y parece que creciendo. Es fundamental, primero, marcar la senda de la recuperación, no tanto ya del virus, sino de las reformas estructurales que necesitamos en el sur de Europa. Y una vez esa senda esté marcada, será el momento de empezar a pensar en subidas de tipos. Aún así, ya saco la bola de cristal. A mí me da la sensación de que de aquí a 4 o 5 meses veremos otro suceso absolutamente imprevisto, no sé si será un virus, si será otra guerra, si será zombies que llegan de otro planeta, que nos obligarán a volver a bajar los tipos de interés. Estamos en un momento de altísima incertidumbre y en un momento de gran incertidumbre los tipos de interés
tienen que ser bajos. Antes habrá que subirlos un poquito para volver a bajarlos, pero el dinero tiene que ser absolutamente líquido. Y con tipos de interés altos no tenemos la liquidez que nuestra economía necesita en estos momentos de gran incertidumbre, Marta. Luis Garbia, como siempre, muchísimas gracias por el análisis, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE. Vamos a estar muy pendientes de cómo proceda la jornada de hoy y de las próximas sesiones. Muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias a vosotros, como siempre.